No sé cómo empezar esto sin que suene como una de esas historias inventadas que circulan por internet, pero juro por todo lo que amo, que cada palabra de esto es verdad. Me llamo Carolina. Tengo 34 años. Y mi hijo Mateo, de 5 años, me dijo algo hace 3 meses que cambió mi vida para siempre. Algo que no puedo explicar, que la lógica rechaza, pero que mi corazón sabe que es real. Mateo siempre fue un niño especial, no en el sentido de que tuviera alguna condición, sino en esa forma inexplicable en que algunos niños simplemente parecen estar más conectados con algo que los adultos hemos perdido. Desde bebé era observador, callado, como si estuviera procesando el mundo de una manera más profunda. Mientras otros bebés lloraban, él miraba todo con esos ojos grises enormes que heredó de mi padre, como si estuviera tratando de recordar algo importante. Mi esposo Javier y yo nos conocimos en la universidad. Nos casamos jóvenes, a los 23, contra el consejo de todos. Pero funcionó. Construimos una vida juntos, trabajos estables, una casa pequeña, pero cómoda. Cuando decidimos tener un bebé, todo parecía perfecto. El embarazo fue normal. El parto fue rápido. Mateo llegó al mundo un martes lluvioso de abril, gritando fuerte y sano. Los primeros años fueron los típicos de cualquier familia nueva. Noches sin dormir, pañales, primeras palabras, primeros pasos. Mateo alcanzó todos sus hitos de desarrollo a tiempo, o incluso un poco temprano. Pero había algo en el que no podía definir: la forma en que a veces se quedaba mirando un punto vacío en la habitación, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. La forma en que a veces, con apenas 2 años, decía cosas que parecían demasiado profundas para un niño tan pequeño. Una vez, cuando tenía 3 años, estábamos en el parque, y vio a una anciana sentada sola, en una banca. Se me soltó de la mano, y caminó directamente hacia ella. Yo corrí detrás de él, disculpándome. Pero la mujer estaba llorando silenciosamente. Mateo simplemente se sentó junto a ella. Le tomó la mano y le dijo con esa voz pequeña y seria que tenía: no estés triste. Ella ya no tiene dolor. Está bien ahora. La mujer se quedó helada mirándolo. Yo también. Resultó que acababa de volver del hospital, donde su hermana había fallecido esa mañana. No había forma de que Mateo supiera eso. A ninguna. Javier siempre lo descartaba como coincidencia. Decía que los niños a veces dicen cosas que suenan profundas, pero que realmente no tienen significado, que estábamos leyendo demasiado en sus comentarios. Y yo quería creerle. Era más fácil creer eso que considerar las alternativas. Pero en el fondo, siempre supe que había algo más. Cuando Mateo cumplió 4 años, comenzó a tener pesadillas. No las típicas sobre monstruos. Se despertaba gritando sobre fuego, sobre no poder respirar, sobre gente que no conocíamos, sobre estar atrapado. Javier y yo lo llevamos a un psicólogo infantil, que nos dijo que era normal, que los niños tienen imaginaciones vívidas, que probablemente había visto algo en la televisión que lo asustó. Nos recomendó limitar su exposición a pantallas. Lo hicimos. Las pesadillas disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Y Mateo comenzó a hacer preguntas extrañas. Preguntaba sobre lugares que nunca habíamos visitado, como si los conociera. Preguntaba por qué las cosas eran diferentes ahora. Una vez me preguntó por qué ya no vivíamos cerca del mar, cuando nunca habíamos vivido cerca del mar. Cuando le preguntaba de qué hablaba, se ponía confundido, como si él mismo no entendiera por qué había dicho eso. Entonces llegó esa tarde de octubre. Era un sábado normal. Javier estaba trabajando. Mateo y yo estábamos en la sala. Él estaba dibujando en su cuaderno, mientras yo leía. Había una paz tranquila en la casa, ese tipo de silencio cómodo que solo existe entre madre e hijo. De repente, sin levantar la vista de su dibujo, Mateo dijo: Mami, ¿puedo contarte un secreto? Su voz sonaba diferente, más seria, más adulta. Le dije que claro, que podía contarme cualquier cosa. Él siguió dibujando,
concentrado en sus líneas. Luego dejó el crayón, me miró directamente a los ojos con una intensidad que nunca había visto en él, y dijo: Yo viví antes. Antes de ser Mateo. Tenía otro nombre y otra familia. El mundo se detuvo. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Traté de mantener la calma. Los niños dicen cosas extrañas todo el tiempo. Me recordé. Esto era algo que había visto, en un programa, o una historia que había inventado. Le pregunté con la voz más tranquila que pude: ¿Qué quieres decir con que viviste antes, mi amor? Mateo me miró como si fuera obvio, como si estuviera explicando algo simple, que yo debería entender. Antes de nacer aquí contigo y papi, vivía en otro lugar. Tenía una mamá diferente, y un papá diferente, y una hermana. Se llamaba Emma, y era mi hermana pequeña. Yo tenía que cuidarla. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pregunté, tratando de sonar casual: ¿Y cómo se llamaba tu mamá de antes? Él pensó por un momento, frunciendo el ceño como si estuviera tratando de recordar algo difícil. Sarah, dijo finalmente. Mi mamá se llamaba Sarah, y mi papá era Michael. Vivíamos en una casa azul cerca del agua. Podía ver los barcos desde mi ventana. Podría haber sido imaginación, un sueño que confundió con recuerdos. Pero había algo en la forma en que lo decía, en el nivel de detalle, en la emoción genuina en su voz cuando mencionó a su hermana. Emma. Le pregunté qué más recordaba. Y Mateo comenzó a hablar. Me contó sobre una casa en un lugar donde hacía calor, sobre ir a la playa todo el tiempo, sobre cómo le encantaba nadar y cómo le enseñó a Emma a hacer castillos de arena. Me contó sobre su escuela, sobre su maestra, cuyo nombre era la señora Peterson. Me contó sobre su mejor amigo, que se llamaba Jake, y que tenía un perro grande y negro. Me contó sobre su habitación, que tenía paredes verdes y un techo que brillaba en la oscuridad, con estrellas pegadas. Pero luego, su voz cambió, se puso más suave, más triste. Me dijo que hubo un accidente, que había humo, y que no podía salir, que trató de llegar a Emma, pero no pudo encontrarla, que tenía mucho miedo. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Y después de eso, estuve en un lugar oscuro por un tiempo. Y luego, estaba contigo, mami. Estaba dentro de tu pancita, y ya no recordaba muy bien. Pero a veces sí recuerdo, especialmente cuando duermo. Las lágrimas corrían por mi rostro, aunque no recuerdo haber comenzado a llorar. Mateo me miró preocupado y preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba un poco sorprendida por su historia. Él asintió con seriedad y dijo: sé que suena raro, mami, pero es verdad. Yo era Thomas. Ese era mi nombre antes. Thomas Martin. Un nombre completo, específico. No algo genérico. Le pregunté cuántos años tenía cuando pasó el accidente. Tenía 8, dijo sin dudar. Tenía 8 años, y Emma tenía 5, como yo ahora. Por eso a veces me siento raro en mi cumpleaños, porque recuerdo tener 8 años. No supe qué decir. Me quedé sentada ahí, procesando, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero Mateo volvió a su dibujo como si nada, como si acabara de contarme sobre su día en el jardín de niños. Miré lo que estaba dibujando. Era una casa azul junto al agua, con barcos en la distancia, y 2 figuras pequeñas en la playa, una más grande que la otra, haciendo castillos de arena. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, le conté todo. Él se rió al principio, pensando que estaba bromeando. Cuando vio que hablaba en serio, su expresión cambió a preocupación. Dijo que tal vez Mateo había visto una película o escuchado una historia, que los niños tienen imaginaciones increíbles, que no deberíamos darle importancia porque solo lo alentaríamos a inventar más cosas. Pero yo no podía dejarlo ir. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, me senté con mi laptop y busqué Thomas Martin, 8 años, accidente. Agregué palabras como fuego, casa, hermana Emma y encontré algo que hizo que todo mi cuerpo se pusiera frío. Un artículo de noticias de hace 7 años. 7 años. Apenas 2 años antes de que Mateo naciera. El titular decía: en familia local,
Pierde 2 hijos en trágico incendio residencial. Seguí leyendo con manos temblorosas. Thomas Martin, de 8 años, y su hermana Emma Martin, de 5, perdieron la vida en un incendio en su hogar. Los padres, Sarah y Michael Martin, lograron escapar, pero no pudieron llegar a los niños a tiempo. Se cree que el fuego comenzó por un problema eléctrico en el segundo piso, donde dormían los niños. Había una foto familiar tomada en una playa, los 4 sonriendo a la cámara, y detrás de ellos, apenas visible, había una casa azul. Thomas en la foto era un niño de cabello oscuro con una sonrisa grande. No se parecía en nada a Mateo físicamente, pero la forma en que estaba parado, con su brazo protector alrededor de su hermana pequeña, algo en su expresión, me recordó exactamente a mi hijo. Pasé toda esa noche despierta, leyendo todo lo que podía encontrar sobre Thomas y Emma Martin. Había un montón de artículos sobre el incendio, una comunidad devastada, recaudación de fondos para los padres destrozados. Vi fotos del memorial que la escuela le hizo a Thomas, su casillero cubierto de flores y dibujos de sus compañeros. Un testimonio de su mejor amigo Jake decía que Thomas era el mejor amigo que alguien podía tener y que siempre cuidaba de su hermanita. Descubrí que la familia vivía en un pueblo costero llamado Harbor Springs, a unas 4 horas de nosotros. Busqué fotos del lugar, y sí, era exactamente como Mateo lo había descrito. Casas junto al agua, un puerto, playas. Encontré el obituario con más detalles. A Thomas le encantaba nadar, era del equipo de natación de la escuela, le gustaban los castillos de arena. Su maestra favorita era la señora Peterson. Tenía un perro grande y negro llamado Max, aunque técnicamente era de su amigo Jake. Cada detalle que Mateo había mencionado coincidían todos, y él nunca había estado en Harbor Springs. Nunca había visto estas noticias. A sus 5 años, apenas sabía leer. No teníamos televisión por cable, solo programas infantiles supervisados. No había ninguna manera lógica de que él supiera todo esto. Cuando mi esposo Javier se despertó a las 6 de la mañana, me encontró todavía en la computadora, rodeada de papeles y notas. Le mostré todo: los artículos, las fotos, la lista de coincidencias entre lo que dijo Mateo y la historia real de Thomas Martin. Vi su rostro pasar del escepticismo a la confusión y finalmente al miedo. Esto tiene que ser una coincidencia, dijo, pero no sonaba convencido. Tal vez escuchó algo en el jardín de niños, o uno de sus maestros es de ese pueblo. Le recordé que habíamos revisado todo. El jardín de Mateo estaba aquí, en nuestra ciudad. Ningún maestro era de Harbor Springs. Conocíamos a todas las familias de su clase. Nadie tenía ninguna conexión con ese lugar. Javier se fue a trabajar perturbado. Yo llamé al trabajo para decir que estaba enferma, lo cual era casi cierto. Me sentía mareada, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Cuando Mateo se despertó, lo observé de otra manera, intentando ver a Thomas en él, intentando entender cómo era posible todo esto. Durante el desayuno, le pregunté casualmente sobre su amigo de la vida anterior. Me dijo que se llamaba Jake y que tenía un perro grande. Eso ya lo sabía por mi investigación, pero quería ver qué más recordaba. Le pregunté el nombre del perro. Mateo pensó un momento. Max, dijo finalmente. El perro se llamaba Max y era muy amigable, pero a veces me tiraba porque era muy grande. Sentí un nudo en el estómago. Ese detalle no estaba en los artículos. El nombre del perro. Decidí hacer una prueba más. ¿Recuerdas el nombre de tu escuela de antes?, le pregunté. Él asintió. Harbor Elementary, dijo. Tenía un patio grande con columpios amarillos y un tobogán azul muy alto, que daba miedo, pero me gustaba. Después de dejar a Mateo en el jardín, fui directo a la biblioteca pública. Necesitaba más información, una forma de verificar esos detalles. Con la ayuda de la bibliotecaria, busqué en archivos de periódicos viejos y encontramos el anuario de Harbor Elementary del año en que Thomas murió, y ahí estaba. Thomas Martin, 3er grado. La foto de un niño sonriente de pelo oscuro, y en las fotos del patio de recreo,
Se veían claramente unos columpios amarillos y un tobogán azul. Sentí que no podía respirar. Salí de la biblioteca y me quedé en el auto. No sé cuánto tiempo, tratando de procesar lo imposible. Mi hijo de 5 años recordaba detalles específicos de la vida de un niño que había muerto 7 años atrás, en un pueblo que nunca habíamos visitado. Durante las siguientes semanas, hablé más con Mateo sobre sus recuerdos. Nunca lo presionaba, solo hacía preguntas casuales. Cuando él sacaba el tema, me contó sobre su habitación, con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo, que su papá había pegado. Sobre su maestra, la señora Peterson, que siempre olía a flores y le daba stickers de estrellas. Me dijo que le encantaba la clase de arte, pero no le gustaban las matemáticas. Me habló de Emma, su hermana, como a veces lo molestaba, pero él la quería mucho. Tenía un peluche de elefante, llamado Peanut, que llevaba a todos lados. Le tenía miedo a la oscuridad, así que él le dejaba la luz del pasillo encendida. Me contó que la última vez que la vio, ella estaba asustada por el humo. Él trató de ir a su habitación, pero todo estaba oscuro y caliente, y no podía respirar. Cuando contaba esa parte, Mateo se ponía muy callado y triste. Decía que lo que más le dolía era no haber podido ayudar a Emma, que se suponía que él debía cuidarla, y falló. Y yo, su madre en esta vida, lo abrazaba y le decía que no era su culpa, que era un niño pequeño en una situación terrible. Pero veía en sus ojos que cargaba esa culpa como si hubiera pasado ayer. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Busqué investigadores de reencarnación y encontré el trabajo del Dr. Jim Tucker, de la Universidad de Virginia. Contacté su oficina y me pusieron en contacto con la doctora Elena Rojas, una psicóloga especializada en estos casos, que vivía relativamente cerca. Acordamos una cita. Javier vino conmigo, todavía escéptico, pero buscando respuestas. La doctora Rojas era una mujer cálida y profesional. Nos explicó que los recuerdos de vidas pasadas, en niños pequeños, eran un fenómeno documentado, aunque poco comprendido. Suelen aparecer entre los 2 y 5 años y se desvanecen a los 6 o 7. Nos dijo que los niños que los experimentan a menudo hablan de ello con gran detalle y emoción, especialmente si la muerte anterior fue traumática. Entrevistó a Mateo durante 1 hora, grabándolo todo con nuestro permiso. Le hizo preguntas abiertas y él le contó la misma historia que a nosotros, con los mismos detalles. Al final, nos dijo que el caso de Mateo parecía legítimo. La consistencia, la emoción, la especificidad de la información, todo apuntaba a que eran recuerdos reales. Pero entonces, dijo algo que me heló. A veces, en estos casos, puede ser beneficioso para el niño tener algún tipo de cierre. Contactar a la familia de la vida anterior podría darle paz, al saber que sus seres queridos están bien, pero era una decisión delicada que debíamos considerar cuidadosamente. Contactar a Sarah y Michael Martin. La idea me aterrorizaba y me atraía a la vez. ¿Qué les diría? Hola, creo que mi hijo es la reencarnación del suyo. Sonaría como una locura, o peor, como si quisiéramos aprovecharnos de su dolor. Javier estaba totalmente en contra. Decía que sería cruel abrir esa herida, que no teníamos derecho a irrumpir en sus vidas con algo tan increíble. Pero yo no podía dejar de pensar en ellos, en el dolor con el que habían vivido durante 7 años. Finalmente, tomé una decisión. Escribí una carta larga y cuidadosa, donde explicaba quiénes éramos, lo que Mateo había dicho y los detalles que compartía. Incluí copias de las notas de la doctora Rojas y mi información de contacto. Al final, escribí en C que esto suena imposible, pero mi hijo lleva estos recuerdos con un peso enorme. Y si hay alguna posibilidad de que esto les traiga algo de consuelo, sentía que debían saberlo. Si prefieren no responder, lo entenderé completamente. Pero necesitaba intentarlo. Envié la carta y esperé con un nudo en el estómago, preguntándome si había hecho algo terrible,
Pasaron 2 semanas sin respuesta. Empecé a pensar que habían tirado la carta, y entonces, un sábado por la mañana, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Contesté con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Una voz de mujer, temblorosa, dijo Anola. Mi nombre es Sarah Martin. Recibí su carta. David respondió 3 horas después. Su mensaje era corto, casi tan nervioso como el mío. Sé quién eres. He esperado este mensaje durante años. ¿Cuándo podemos hablar? Acordamos vernos en 2 días, en un café, a medio camino, entre nuestras ciudades. Le conté todo a Ana. Lo de la carta, el dinero, David. Ella lloró. Yo todavía no podía. Era como si mi cerebro procesara la información, pero mis emociones estuvieran desconectadas, flotando fuera de mi alcance. El café era uno de esos lugares genéricos, diseñado para ser inofensivo y acogedor. Llegué 15 minutos antes, pedí un café que no toqué y me senté junto a la ventana. Y entonces, lo vi. David Mendoza entró al café y supe de inmediato quién era. No porque se pareciera a mí, aunque había algo en la mandíbula y en la forma de los ojos. Lo supe por cómo me buscó con la mirada, por esa expresión en su rostro, que era una mezcla de esperanza, terror y algo que podría haber sido culpa. Era más alto que yo, más delgado, con esa delgadez que deja una larga enfermedad. Nos miramos durante un momento que se sintió eterno. Luego, caminó hacia mi mesa y se sentó, sin decir una palabra. Nos quedamos así, 2 extraños que compartían sangre y un padre muerto, sin saber cómo empezar. Finalmente, David habló. Su voz era suave, ronca. Gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías. Yo tampoco estaba seguro de venir, admití. Todavía no estoy seguro de por qué vine. Él asintió, como si lo entendiera perfectamente. David me contó sobre los primeros días después del diagnóstico, cómo mi padre apareció en el hospital como un fantasma del pasado, que su madre no esperaba volver a ver. Cómo tomó el control de la situación con una calma casi aterradora. Cómo prometió que David recibiría el mejor tratamiento, sin importar el costo. Me habló de las visitas al hospital, como mi padre iba cada 2 semanas, religiosamente, siempre los sábados por la mañana. Le llevaba libros, revistas, cualquier cosa, para distraerlo del horror de la quimioterapia. Se sentaba junto a su cama durante horas, sin decir mucho, solo estando presente. David dijo que eso le salvó la cordura, tanto como los tratamientos le salvaron la vida. Nunca hablaba de ti, admitió David. Le preguntaba sobre su vida, si tenía más familia, y él solo decía que era complicado. No entendí qué significaba eso hasta que cumplí 18, y lo presioné más. Finalmente me contó sobre ti, sobre tu madre, sobre cómo intentaba protegerte de todo esto. ¿Protegerme?, repetí con amargura. Es una forma interesante de describir una mentira de 2 décadas. No estoy diciendo que hizo lo correcto, dijo David rápidamente. Claramente no lo hizo, pero intentaba hacer lo menos malo en una situación imposible. Tenía un hijo muriendo y otro vivo. No había forma de ganar. Le mostré fotos de mi graduación universitaria, la selfie solitaria que me había tomado. Le conté cómo había esperado que mi padre apareciera de todas formas, aunque fuera un segundo. Estuvo ahí, dijo David suavemente. No en la ceremonia, pero estuvo ahí. Condujo las 3 horas, se paró afuera del auditorio y me llamó desde el estacionamiento. Dijo que quería entrar, pero que no podía. Que si te veía, tendría que explicar por qué. Nunca había dinero para nada. Así que se quedó en el coche durante toda la ceremonia y luego condujo de regreso. Me envió una foto que tomó del edificio. Sacó su teléfono y me mostró una imagen borrosa de la fachada del auditorio de mi universidad, tomada desde un estacionamiento lejano. La fecha era correcta. La hora era durante mi ceremonia. Mi padre había estado ahí. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era perdón. Exactamente. Era comprensión. Era la horrible revelación de que mi padre había sufrido tanto, o más que yo, atrapado entre 2 hijos. Incapaz de ser el padre que quería ser,
para ninguno de los dos. Había estado en mi graduación de la única manera que su red de mentiras le permitía. Pasamos 3 horas más hablando. David me contó sobre cada recaída, cada tratamiento, cada momento en que pensó que iba a morir. Yo le conté sobre mi infancia, no con amargura, sino con honestidad. Los cumpleaños olvidados, la ropa de segunda mano, las becas y préstamos, que pensé que eran nuestra única opción. Cuando nos levantamos para irnos, David me dio otro sobre. Dijo que te lo diera cuando nos conociéramos. Dijo que había cosas que necesitaba decirte que no podía escribir en la carta principal. Nos abrazamos antes de separarnos. Fue incómodo y extraño abrazar a un extraño que era mi hermano, pero también se sintió necesario. Acordamos mantenernos en contacto, ir despacio, conocernos de verdad, antes de intentar ser una familia. Conduje a casa con el sobre en el asiento del copiloto. No lo abrí hasta llegar, hasta estar sentado en mi sofá con Ana a mi lado. Dentro había una sola hoja, escrita con la letra más temblorosa de toda. Papá lo había escrito en sus últimos días, probablemente desde la cama del hospital. Andrés, si estás leyendo esto, significa que conociste a David. Espero que no lo odies. Hay algo más que necesitas saber. Cuando tu madre murió, tuve que elegir. Podía usar el dinero de la herencia para darte la mejor vida posible, o podía mantener vivo a David. No las dos cosas. El dinero era suficiente para uno, pero no para ambos, y elegí a David no porque te amara menos, sino porque él se estaba muriendo, y tú no, porque salvar una vida parecía más urgente que mejorar otra. No espero que entiendas, no espero perdón, solo necesito que sepas que cada día me desperté y tomé la misma decisión, de nuevo, y cada día me rompió un poco más. Te amo, siempre te he amado, incluso cuando no lo demostré de las maneras que necesitabas. Los meses siguientes cambiaron a nuestra familia de maneras que nunca podría haber anticipado. Sarah y Michael se convirtieron en parte de nuestras vidas. Nuji formao, intrusivau, pero manteníamos contacto regular con llamadas telefónicas y visitas cada pocas semanas. No trataban a Mateo como si fuera Thomas. Entendían que era un niño diferente, con una vida diferente. Pero había una conexión ahí que ninguno de nosotros podía negar. Mateo comenzó a tener menos pesadillas. La doctora Rojas explicó que esto era común una vez que los niños, en su situación, encontraban algún tipo de cierre. El trauma se procesaba cuando podían hablar de ello abiertamente, y cuando las personas de esa vida los validaban. El encuentro con Sarah y Michael le había dado a Mateo permiso para dejar ir parte del dolor. Javier eventualmente llegó a aceptarlo todo. No fácilmente ni rápidamente, pero lo hizo. Una noche, meses después, me dijo que había estado haciendo su propia investigación, que había leído sobre cientos de casos similares alrededor del mundo. Había llegado a la conclusión de que tal vez el universo era más misterioso de lo que su mente científica quería admitir, que tal vez lo importante era simplemente amar a nuestro hijo y apoyarlo a través de esta experiencia extraordinaria. Sarah y Michael nos contaron que conocer a Mateo les había dado algo que pensaron que nunca tendrían de nuevo en esperanza. No la esperanza de recuperar a sus hijos, porque sabían que eso era imposible, pero la esperanza de que, de alguna manera, Thomas y Emma todavía existían en alguna forma, que la muerte no era el final absoluto. Michael empezó a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde el incendio. Pintaba escenas del océano, barcos y playas. Sarah se ofreció como voluntaria en un centro local de duelo para niños, usando su propia experiencia para ayudar a otros padres. Ambos dijeron que Mateo les había dado una razón para seguir viviendo de verdad, en lugar de simplemente existir. En cuanto a Mateo, los recuerdos comenzaron a desvanecerse lentamente, como la doctora había predicho. Para cuando cumplió 6 años, ya no hablaba de su vida anterior con tanta frecuencia. Los detalles se volvían más vagos, más como sueños. Cuando cumplió 7, apenas mencionaba a Thomas en absoluto. Y ahora,
A sus 8 años, la edad que Thomas tenía cuando murió, los recuerdos son mayormente sombras. Reconoce a Sarah y Michael. Siente afecto por ellos, pero ya no puede explicar exactamente por qué. La doctora Rojas dijo que esto es normal. A medida que los niños se asimilan más completamente a sus nuevas vidas, los recuerdos de las anteriores se desvanecen. Es como si el alma se estuviera instalando más profundamente en el nuevo cuerpo. Guardo todos los registros, las grabaciones, las cartas y fotos. Algún día, cuando sea mayor, le daré todo, y él podrá decidir qué hacer con esa información. Sarah y Michael siguen siendo parte de nuestras vidas. Como tíos honorarios para Mateo, celebraron su cumpleaños con nosotros este año, y fue agridulce para ellos. Lo sé, era un niño de 8 años, vibrante y feliz, cuando sus propios hijos nunca llegaron más allá de esa edad. Pero también vi alegría genuina en sus rostros y gratitud por esta segunda oportunidad de conocer a Thomas, aunque sea en esta forma diferente. Hace unas semanas, Sarah me llamó con noticias. Ella y Michael habían decidido adoptar. Habían comenzado el proceso para adoptar a 2 hermanos del sistema de cuidado de crianza. Un niño de 7 años y una niña de 4. Dijo que conocer a Mateo les había mostrado que el amor no está limitado por la biología, que la mejor manera de honrar a sus hijos era extender ese amor a niños que lo necesitaban. Lloré cuando me contó eso. Lloré por todas las formas complicadas y hermosas en que esta situación imposible había transformado tantas vidas. No tengo todas las respuestas. No sé cómo funciona la reencarnación, o si es realmente lo que esto es. No sé por qué algunos niños recuerdan vidas anteriores y otros no. No sé por qué Thomas volvió como Mateo específicamente, o por qué nos eligió como sus padres. Lo que sí sé es esto: el amor trasciende fronteras que pensábamos que eran absolutas. El amor sobrevive a la muerte. El amor encuentra caminos de regreso a las personas que necesita alcanzar. Mateo es feliz ahora. Es un niño normal de 8 años, que ama los videojuegos y odia las verduras. Todavía ama el agua y es protector de los niños más pequeños. Las pesadillas se han ido. Es solo un niño viviendo su vida, llevando dentro de él las sombras de otra, pero no definido por ellas. Esta experiencia me cambió de maneras fundamentales. Me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la vida, la muerte y la existencia. Me hizo más abierta, más compasiva. Me enseñó que hay cosas en este universo que nunca entenderemos completamente, y que eso está bien. A veces es suficiente simplemente presenciar lo extraordinario y ser transformados por ello. Sarah y Michael tienen fotos de Mateo en su casa ahora. Junto a las fotos de Thomas y Emma no las esconden, ni pretenden que las nuevas reemplazan a las viejas. Todas están ahí juntas, honrando todas las formas de amor, todas las conexiones, todo el misterio hermoso y doloroso de vidas que se cruzan. En el aniversario del incendio, cada año, nos reunimos todos y vamos a la playa. Construimos castillos de arena. Mateo y yo construimos uno grande, mientras Sarah y Michael construyen uno más pequeño. Y en silencio, honramos a Thomas y Emma, honramos la vida que tuvieron, el amor que compartieron, y el milagro de la continuidad que persiste, incluso cuando la lógica dice que no debería. Este año, mientras construíamos nuestros castillos, Mateo de repente se detuvo y miró el océano por un largo momento. Luego se volvió hacia Sarah y le dijo algo que no había dicho en más de un año. Gracias por ser mi mamá antes. Fuiste muy buena. Sarah dejó caer su pala y lo abrazó, llorando en su cabello. Y Mateo la dejó. Este niño, que ya casi no recuerda por qué esta mujer es importante para él, pero que siente en algún nivel profundo que lo es. No sé qué depara el futuro. No sé si Mateo olvidará completamente o si siempre retendrá algo de sus recuerdos. Pero sé esto: esta experiencia nos enseñó que el amor es más fuerte que la muerte, que las conexiones reales nunca se rompen
completamente. Que somos todos parte de algo más grande, más misterioso de lo que podemos comprender. Mi hijo me contó un secreto sobre su vida anterior, y, al hacerlo, abrió una puerta a un mundo de posibilidades. Mateo está en su habitación ahora, jugando con sus juguetes, siendo un niño normal. Pero yo sé la verdad, sé que es extraordinario. Un alma antigua en un cuerpo joven, que ha vivido, amado y perdido antes, y que eligió volver, eligió ser mi hijo, eligió darme este regalo. Así que si alguna vez su hijo dice algo que parece imposible de saber, si mencionan lugares que nunca han visitado, o personas que nunca han conocido, si hablan de una vida anterior con detalles que los hacen llorar, por favor escúchenlo. No lo descarten, porque tal vez, solo tal vez, están sosteniendo en sus brazos a un alma que ha viajado a través de la muerte para encontrarlos. Y eso es un regalo más precioso de lo que las palabras pueden expresar. Esta es nuestra historia. La comparto no para convencer a nadie, sino simplemente para honrar la verdad de nuestra experiencia, para darle voz a lo inexplicable y para agradecer al universo por darnos a Mateo, por darnos a Tomás, por mostrarnos que el amor realmente nunca muere, solo cambia de forma. Gracias por escuchar.